un rostro deslumbrante. Se dice que los muros del palacio guardan sus secretos, pero a veces la verdad encuentra la forma de escapar por las voces más inesperadas. Durante años, Kate Middleton ha sido vista como el símbolo de la elegancia, la entrega y la fortaleza silenciosa. Admirada por el público como la futura reina perfecta, su imagen ha proyectado serenidad y control absoluto. Sin embargo, tras la fachada impecable de la vida real, según diversas versiones, han existido tensiones profundas. En el centro de esta tormenta se encuentra la reina Camila, una mujer cuya ascensión al poder ha sido tan polémica como implacable. Ahora, en un giro sorprendente, se afirma que Carol Middleton, la madre protectora que ha acompañado a Kate desde el inicio, ha decidido no callar más. Sus supuestas revelaciones apuntan a una rivalidad oculta, a una guerra silenciosa librada contra su hija dentro de la misma institución que debería haberla protegido. Este es el relato de un "no me quedaré en silencio". Carol Middleton expone la supuesta guerra secreta de Camila contra Kate, una revelación que sacude los cimientos de la monarquía. La corona siempre ha sobrevivido gracias al silencio. Durante siglos, la discreción ha sido su regla de oro, no permitir que los conflictos privados se filtren a la vida pública. Pero ni siquiera los muros más sólidos pueden contener el descontento para siempre. Y en ocasiones, quienes rompen el silencio son precisamente quienes menos se esperaba. Cuando se dijo que Carol Middleton, una mujer que construyó su vida lejos de los portones del palacio, decidió hablar, el impacto fue inmediato. Sus palabras, primero susurradas y luego amplificadas por los titulares, llevaban el peso innegable de la convicción de una madre. Ella creía que su hija, la futura reina, estaba atrapada en una guerra silenciosa que el mundo aún no alcanzaba a ver. Kate Middleton, admirada por su compostura inquebrantable, siempre había parecido intocable ante la opinión pública. Su elegancia y disciplina la hacían parecer inmune a los conflictos que durante años han sacudido a la casa de Windsor. Pero Carol sabía que la realidad era distinta. Había presenciado la transformación de su hija, de estudiante universitaria a duquesa de Cambridge y luego a princesa de Gales. Con cada nuevo título, llegaron mayores responsabilidades, una vigilancia constante y una resiliencia silenciosa que Kate cargaba lejos de las cámaras. Carol también percibió aquello que muchos fuera del palacio no podían ver, las tensiones sutiles entre su hija y la mujer que ahora llevaba la corona junto al rey Carlos. El camino de Camila hacia el título de reina consorte estuvo marcado por décadas de resistencia y maniobras calculadas. Pero sobrevivir dentro de la monarquía suele tener un precio. Para Carol, se volvió cada vez más evidente que la popularidad de Kate, su aplomo y su conexión natural con el público no eran recibidos con la misma calidez dentro del entorno real. Detrás de las ceremonias brillantes y las sonrisas protocolarias, Carol percibía una corriente subterránea de rivalidad, una competencia silenciosa por la influencia que colocaba a Kate bajo la sombra de Camila. Lo que más inquietaba a la madre no era una confrontación abierta, sino la forma en que esa rivalidad se manifestaba, en murmullos, comentarios velados y pequeños cambios en la narrativa que poco a poco moldeaban la percepción pública de su hija. La revelación que Carol llevaba consigo no se limitaba a las supuestas acciones de Camila, sino a lo que éstas simbolizaban. Para ella, era una historia que se repetía generación tras generación. Una monarquía que exige silencio mientras sus mujeres son puestas a prueba, debilitadas o relegadas. Carol ya no podía observar desde la distancia. Su instinto protector, fortalecido tras años defendiendo a sus hijos de la dureza de la exposición pública, se activó con más fuerza que nunca. Lo que estaba en juego ya no era solo el bienestar de Kate, sino también el futuro de la propia institución. Cuando finalmente permitió que sus preocupaciones salieran a la luz, el efecto fue electrizante. La imagen de Kate, como figura serena e imperturbable, se vio contrastada con la idea de una batalla privada, librada no contra la prensa ni contra las exigencias del deber real, sino contra una mujer cuyo poder estaba respaldado por una corona. En ese instante, la revelación de Carol Middleton rompió el silencio del palacio. Por primera vez, el mundo fue invitado a considerar que, bajo la imagen pulida de unidad, se estaba librando otra guerra, una que permanecía oculta entre las sombras. El instinto de una madre. Las declaraciones de Carol Middleton no nacieron de rumores ni de sospechas pasajeras. Surgieron tras años de observar a su hija moverse por los implacables pasillos de la vida real. En el capítulo anterior, vimos cómo sus palabras atravesaron el muro del silencio del palacio, sugiriendo que Kate estaba atrapada en una guerra secreta contra la reina Camila.
Para comprender por qué la voz de Carol tiene tanto peso, es necesario entender el papel que ha desempeñado en el camino de Kate y los instintos que la llevaron a hablar. Carol nunca fue una madre distante. Desde los primeros años, cuando la relación entre Kate y William era objeto del escrutinio mediático, ella ofreció a su hija la estabilidad de un hogar común, un espacio basado en el amor y la lealtad, no en títulos ni obligaciones. La casa de los Middleton se convirtió en un refugio, un lugar donde Kate podía recordar quién era antes de que el peso del destino cayera sobre sus hombros. La influencia de Carol siempre fue discreta, nunca impositiva, pero constante. Estaba atenta a las emociones de su hija, incluso cuando éstas no se expresaban en palabras. Cuando Kate ingresó definitivamente al mundo real, la posición de Carol cambió inevitablemente. Ya no era solo la madre de una joven enamorada, sino la matriarca cuya hija ocupaba un lugar central en la familia más poderosa del Reino Unido. Con ese cambio llegó también la distancia. El palacio, con sus tradiciones y protocolos, mantiene a los externos a prudente distancia. Carol sabía que nunca sería parte del círculo íntimo, pero también sabía que no era necesario. Desde los márgenes podía percibir cuándo su hija estaba bajo presión. Con el tiempo, esos presentimientos se volvieron más claros. Kate mantenía su sonrisa impecable en público, pero en privado mostraba un cansancio que delataba luchas invisibles. Cuando comenzaron a surgir historias en la prensa que parecían diseñadas para erosionar su imagen, Carol reconoció el patrón. Ya había visto antes cómo esas estrategias habían sido usadas contra Diana, y sabía cuán destructivas podían resultar. Poco a poco, comenzó a vincular esas presiones con el creciente poder de Camila. Carol no era ingenua. Comprendía que la corona no es solo una familia, sino una institución donde el poder se protege y las rivalidades rara vez se expresan abiertamente. Su instinto materno le decía que las dificultades de Kate no eran casuales, sino parte de una dinámica más amplia. La imagen pública de Camila como una reina consorte estable y conciliadora no encajaba con la manera sutil en que el lugar de su hija parecía verse reducido. Carol no quería aceptar la idea de una rivalidad interna, pero las señales se multiplicaban y la negación dejó de ser posible. Lo que finalmente expresó fue el resultado de años de observación silenciosa y de un instinto imposible de ignorar. No hablaba por ambición ni por resentimiento, sino por la negativa de una madre a permitir que la dignidad de su hija fuera desgastada en silencio. Al vincular las luchas ocultas de Kate con el ascenso de Camila, Carol hizo lo que siempre había hecho: proteger a su hija, incluso si eso implicaba desafiar el silencio sagrado del palacio. El ascenso de Camila al poder, los instintos de Carol Middleton la condujeron a una conclusión inquietante. Los desafíos de su hija no eran simplemente el precio de la exposición pública, sino el reflejo de una lucha más profunda ligada a la creciente influencia de Camila. En el capítulo anterior, vimos cómo la vigilancia protectora de una madre se transformó en convicción. Para comprender el peso de sus sospechas, es necesario observar de cerca el recorrido de Camila, una ascensión tan calculada como controvertida que reconfiguró el equilibrio interno del palacio y afectó a todos los que vivían en él, incluida Kate. La historia de Camila comenzó desde la sombra. Durante años fue señalada como la otra mujer, la figura que planeaba sobre el matrimonio de Diana y que contribuyó a la fractura que sacudió a la monarquía en los años 90. El rechazo público fue feroz, y su nombre quedó asociado a una carga casi tóxica. Sin embargo, Camila resistió. Permaneció al lado de Carlos a través de escándalos y tragedias, transformando poco a poco su papel, de compañera en la sombra a pareja oficialmente reconocida. Sobrevivir dentro del entorno real exige una fortaleza extraordinaria, y Camila la poseía en abundancia. Con el paso del tiempo, la estrategia para rehabilitar su imagen se volvió evidente. Sus apariciones públicas, cuidadosamente planificadas, la mostraban como una figura constante, leal e inquebrantable. Evitó los gestos dramáticos y optó por proyectar una imagen de apoyo silencioso. Gradualmente, el tono de los titulares cambió. Lo que antes era considerado un escándalo comenzó a reinterpretarse como una historia marcada por el destino. Cuando finalmente ella y Carlos se casaron en 2005, el enlace fue presentado no como una unión polémica, sino como la culminación de un amor largamente postergado. Fue una apuesta calculada de la monarquía, legitimar a la mujer que siempre había estado al lado del futuro rey para garantizar estabilidad. Pero la legitimidad trajo consigo poder. Camila dejó de ser una figura secundaria. Como esposa de Carlos, su influencia dentro del palacio aumentó notablemente. Su presencia en actos oficiales se volvió habitual y su opinión adquirió peso en las conversaciones privadas.
Cuando la reina Isabel expresó su deseo de que Camila fuera reconocida como reina consorte, tras la ascensión de Carlos al trono, su estatus cambió por completo. Pasó de ser una figura tolerada a convertirse en un eje central de la institución. Fue una transformación lograda tras décadas de paciencia, alianzas estratégicas y una determinación inquebrantable. Para Carol Middleton, que observaba este ascenso desde fuera, las consecuencias resultaban inquietantes. El aumento de autoridad de Camila no ocurría de manera aislada. Cada paso que ella daba modificaba inevitablemente el equilibrio interno del palacio. Kate, como esposa del heredero, comenzaba a consolidar su propio papel justo cuando Camila afianzaba el suyo. Para el público, esto podía parecer una convivencia armoniosa entre dos mujeres reales, pero Carol percibía una trayectoria de colisión. Sabía que la influencia dentro de la casa real no es ilimitada y que Camila, tras luchar con tanta firmeza por su lugar, no estaría dispuesta a compartir fácilmente el protagonismo. En este contexto, las sospechas de Carol cobraron fuerza. La madre, que siempre había confiado en su intuición, empezó a ver las dificultades de su hija como parte de un escenario mayor, marcado por el ascenso calculado de Camila. Aquello que durante años se celebró como una historia de resistencia, comenzó a parecerle el inicio de una rivalidad silenciosa, capaz de poner en riesgo no solo la tranquilidad de Kate, sino también la unidad de la monarquía. La lucha de Kate por ser aceptada, el ascenso de Camila, cuidadosamente diseñado y progresivamente aceptado, creó una apariencia de estabilidad hacia el exterior, pero dentro del palacio, la realidad era mucho más compleja. En el capítulo anterior vimos cómo su transición de figura marginal a reina consorte se logró mediante estrategia y paciencia. Para Kate Middleton, que asumía su rol como esposa de William en ese mismo periodo delicado, el camino estuvo lejos de ser sencillo. El público la adoró casi de inmediato. Pero la aceptación dentro del palacio seguía otras reglas, influida por corrientes internas de rivalidad, recelo y tradición. Desde el momento en que Kate y William anunciaron su compromiso, ella fue lanzada a una exposición mediática que pocos podrían soportar. Antes incluso de la boda, la prensa ya la proclamaba futura reina. Su elegancia y autocontrol despertaron admiración, y las comparaciones con Diana surgieron de forma inmediata e insistente. Para una monarquía cansada de escándalos, Kate representaba aire fresco, una figura capaz de devolver estabilidad y continuidad. Sin embargo, esa misma admiración pública se convirtió en una fuente de tensión interna. Carol Middleton, siempre atenta, notó que la popularidad de su hija, celebrada por la gente, no era acogida con el mismo entusiasmo dentro del palacio. Camila, cuya reputación había requerido décadas de reconstrucción, observaba cómo Kate recibía una aprobación casi instantánea, algo que ella jamás había experimentado. De cara al exterior, la relación entre ambas mujeres parecía correcta, marcada por sonrisas educadas en actos oficiales. Pero bajo esa superficie, el contraste era evidente. La aceptación de Camila había sido ardua, fruto de años de paciencia y de una imagen cuidadosamente controlada. La de Kate, en cambio, parecía natural, casi espontánea, nacida de una conexión genuina con el público. Esa diferencia fue, según Carol, el origen de un resentimiento silencioso. Para Kate, el verdadero desafío no era conquistar al público, sino encontrar su lugar dentro de la institución. Se esperaba que respetara las tradiciones más rígidas, mientras, al mismo tiempo, modernizaba la imagen de la monarquía. Era un equilibrio imposible que exigía perfección absoluta, donde cualquier error podía ser amplificado. Kate lo manejó con una compostura admirable, pero Carole podía ver el precio que ello tenía. En privado, su hija cargaba con el peso de una vigilancia constante, con la presión silenciosa de saber que cada gesto era comparado tanto con la memoria de Diana, como con la larga lucha de Camila por legitimarse. El palacio, con su cultura de silencio y resistencia, ofrecía poco consuelo. Kate tuvo que afrontar esas tensiones casi en soledad. Para Carol, los indicios eran claros. La mujer adorada por el público no siempre era tratada como la futura reina indiscutida dentro del hogar real. Su posición estaba asegurada en los títulos, pero era frágil en términos de influencia, y Carol comenzó a sospechar que esa fragilidad no era casual, sino el resultado de fuerzas sutiles que operaban en contra de su hija. Al relacionar las dificultades de Kate con el ascenso de Camila, Carol ya no pudo ignorar los patrones que había ido identificando. El contraste entre ambas mujeres era demasiado marcado, la presión demasiado constante y el silencio demasiado revelador.
La lucha de Kate por ser aceptada no era únicamente una batalla personal, sino el reflejo de una dinámica de poder más amplia, una que amenazaba con definir el futuro de la monarquía y profundizar las rivalidades ocultas tras su fachada impecable. El debilitamiento sutil, la dificultad de Kate para ser plenamente aceptada, nunca estuvo relacionada con la opinión pública. El pueblo la había acogido con un entusiasmo que evocaba los primeros años de Diana. El verdadero desafío, según empezó a creer Carol Middleton con creciente convicción, nacía dentro del propio palacio. En el capítulo anterior, vimos cómo la gracia natural de Kate y su popularidad espontánea contrastaban de forma evidente con el largo y arduo camino de Camila hacia la legitimación. Fue precisamente en ese contraste donde Carol empezó a percibir algo más oscuro. No se trataba de ataques abiertos, sino de una estrategia de debilitamiento silencioso, ejecutada mediante susurros bien colocados y narrativas cuidadosamente diseñadas para erosionar la posición de su hija. Carol había pasado suficiente tiempo en los márgenes de la vida real como para entender que el poder rara vez se ejerce de manera frontal. Dentro de la monarquía, la influencia suele manifestarse en silencio, en el flujo invisible de información entre el palacio y la prensa. Para ella, el patrón era claro. Justo cuando la imagen de Camila comenzaba a fortalecerse junto a Carlos, empezaron a surgir relatos que describían a Kate como excesivamente prudente o incluso poco carismática. No era una campaña despiadada como la que más tarde sufriría Meghan, pero resultaba eficaz a su manera. Presentar a Kate como fiable pero poco brillante servía para atenuar el magnetismo que había conquistado al público. Tras las puertas del palacio, los comentarios eran aún más incisivos. Carol supo de ocasiones en las que Camila hacía observaciones despectivas sobre los orígenes de Kate, recordando de forma sutil que no provenía de la aristocracia, sino de una familia de clase media. Nunca se decía en voz alta ni en público, pero el impacto persistía. Para Carol, que había trabajado incansablemente para levantar un negocio próspero y educar a sus hijos en la fortaleza y la dignidad, esos comentarios no eran simples desaires. Eran recordatorios de que, para ciertos sectores del círculo real, su hija seguiría siendo siempre una forastera. La prensa, además, parecía colaborar en ese desgaste silencioso. Cuando Camila necesitaba titulares favorables, las noticias sobre el vestuario de Kate, sus decisiones o incluso su forma de criar a sus hijos pasaban inexplicablemente de la admiración al juicio tibio. Era una gestión del relato que Carol siempre había temido, no basada en hostilidad abierta, sino en una lenta acumulación de dudas. El efecto, con el tiempo, era evidente. Se iba construyendo la imagen de una Kate valiosa pero prescindible, admirada, pero carente de verdadero poder. Para Carole, la pregunta se volvió inevitable. ¿Se trataba simplemente de la fricción natural entre dos mujeres reales compartiendo protagonismo? ¿O había algo más calculado detrás? La coincidencia entre el lavado de imagen de Camila y el debilitamiento progresivo de la posición de Kate le parecía demasiado constante para ser ignorada. El instinto materno que había guiado a Carol durante toda la vida de su hija le decía que Kate estaba siendo minada de formas que jamás podría denunciar públicamente. Cuando finalmente permitió que esos pensamientos tomaran forma, el relato ya estaba claro en su mente. El ascenso de Camila no solo había asegurado su lugar, sino que también había tenido un coste para Kate. Ese debilitamiento, oculto bajo la cortesía y el ceremonial, era real. Y para Carol, sus consecuencias, tanto para la paz de su hija como para el futuro de la monarquía, ya no podían ser ignoradas. La vigilancia silenciosa de Carol, los rumores de ese desgaste sutil, dejaron a Carol Middleton profundamente inquieta. En el capítulo anterior vimos cómo empezó a sospechar que las dificultades de su hija no eran simples coincidencias, sino el resultado de acciones deliberadas. Sin embargo, Carol nunca fue una mujer impulsiva. Había construido su vida y su familia sobre la discreción, protegiendo a los suyos sin atraer una atención innecesaria. Por eso eligió observar, permanecer atenta, en silencio, mientras las corrientes internas del palacio moldeaban la vida de Kate de maneras que el público jamás podría comprender del todo. Carol sabía que su papel no era intervenir de forma directa. Entendía la naturaleza de la monarquía y las tradiciones que exigen una distancia clara entre la institución y las familias que se integran en ella. Aún así, no podía acallar su intuición. Cada vez que visitaba a Kate o hablaba con ella en privado, percibía pequeños cambios, matices en la voz, un cansancio oculto tras la sonrisa. Kate nunca se quejaba abiertamente, pero su madre escuchaba lo que no se decía. Reconocía los signos del desgaste
y sabía cuándo su hija cargaba con el peso de batallas libradas lejos de la mirada pública. Desde fuera, la familia Middleton siempre había sido presentada como un símbolo de estabilidad. Su hogar en Berkshire representaba todo aquello que Kate había dejado atrás al entrar en la vida real: cercanía, normalidad y apoyo incondicional. Para Carol, preservar ese refugio se volvió más importante que nunca. Era dentro de esas paredes donde Kate podía dejar a un lado el peso del deber y ser simplemente hija, hermana y madre. Sin embargo, incluso en ese refugio seguro, las sombras de la política palaciega la seguían. Carol comenzó a percibir que la fortaleza de su hija, aunque admirable, estaba siendo puesta a prueba de una manera que amenazaba su equilibrio emocional. Las comparaciones veladas, las dudas sembradas discretamente en la prensa, la frialdad ocasional escondida tras sonrisas reales, todo ello componía una realidad que solo una madre podía reconstruir pieza por pieza. Carol temía que su hija estuviera siendo empujada hacia el mismo ciclo de resistencia silenciosa que había consumido a Diana décadas atrás. Los paralelismos eran imposibles de ignorar. Aún así, Carol optó por callar. Su decisión de observar en lugar de hablar no nació de la indiferencia, sino del cálculo. Sabía que cualquier defensa pública de Kate sería interpretada como una intromisión indebida. También entendía que la monarquía se sostiene sobre la apariencia de unidad, y que romper el silencio demasiado pronto podía aislar aún más a su hija. Así, Carol asumió el papel de centinela, vigilando desde los márgenes de un mundo que no podía controlar, pero del que jamás dejaría de proteger a su hija. En su silencio, fue acumulando comprensión. Cada gesto, cada titular, cada expresión tensa en el rostro de Kate añadía una nueva pieza al retrato que se formaba en su mente. Puede que no estuviera dentro de los muros del palacio, pero había visto lo suficiente para saber que Kate no solo cumplía con sus deberes reales, sino que también libraba una guerra silenciosa por su lugar dentro de la familia. Esa vigilancia silenciosa se convirtió en el acto más profundo de lealtad de Carol, su manera de prepararse para el momento en que callar dejaría de ser una opción. El punto de quiebre. La observación silenciosa de Carol había sido su escudo, una forma de proteger a su hija sin exponerse al implacable foco de la política palaciega. En el capítulo anterior, vimos cómo eligió la discreción antes que la confrontación, consciente de que una palabra dicha antes de tiempo podría perjudicar aún más a Kate. Pero ningún silencio es eterno. La tensión contenida que veía en los ojos de su hija, los patrones cada vez más evidentes de debilitamiento sutil, terminaron por llevarla a un límite. Durante años, Carol observó con atención, reuniendo fragmentos de una historia que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Llegó un momento en que el peso de esos fragmentos se volvió insoportable, cuando los riesgos de callar superaron a los peligros de hablar. El punto de quiebre no fue un solo acontecimiento explosivo, sino una acumulación lenta y constante. Se construyó a partir de años de titulares que minimizaban a Kate mientras exaltaban a otros, de años escuchando murmullos que buscaban recordarle a su hija cuál era su lugar, de años siendo consciente de que la fortaleza de Kate estaba siendo puesta a prueba de una forma que podía dejar heridas duraderas. Carol ya había vivido algo similar, aunque desde la distancia. Había visto cómo la vida de Diana se desmoronaba bajo las mismas sombras de rivalidad y manipulación, y reconocía las señales. Para ella, la historia se repetía, esta vez con su propia hija en el centro. Su instinto protector se transformó en determinación. Carol comprendía que Kate jamás se defendería abiertamente de las fuerzas que operaban en su contra. Su papel exigía compostura, exigía la capacidad de sonreír incluso en medio de la tormenta. Esa misma contención, tan admirada por el público, la hacía vulnerable en privado. Para una madre que había construido su familia sobre la lealtad y la estabilidad, la idea de ver a su hija soportar batallas silenciosas resultaba insoportable. Carol supo entonces que no podía permanecer al margen por más tiempo. La decisión de hablar, aunque fuera en voz baja, no fue tomada a la ligera. Sopesó el precio de romper el antiguo código de silencio que rodea a la monarquía. Sabía que el palacio vive de proyectar unidad y que cualquier insinuación de división podía ser vista como una debilidad. Pero también sabía que, si no hacía nada, las dificultades de su hija solo se intensificarían, ocultas tras la imagen pulida de armonía. La elección era clara: preservar la ilusión de paz o proteger la verdad de la realidad que vivía su hija. Cuando Carol finalmente decidió expresar sus preocupaciones, lo hizo con la lucidez de una madre. No buscaba atención ni poder, sino defender la dignidad de Kate,
su bienestar y el futuro que algún día cargaría como reina. Sus palabras, sencillas en apariencia, arrastraban el peso de años de silencio. Marcaban el instante en que la observación se convirtió en acción, cuando la paciencia cedió ante la necesidad. Ese punto de quiebre no solo hablaba de la decisión de Carol, sino de lo que dicha decisión revelaba, que la guerra silenciosa que Kate estaba soportando ya no podía seguir oculta, que incluso quienes permanecían en los márgenes del palacio podían ver cómo se ensanchaban las grietas internas. Fue el momento en que el silencio se resquebrajó, y con él, la fachada de una unidad inquebrantable. La guerra secreta al descubierto. La decisión de Carol Middleton de hablar, insinuada en el capítulo anterior, fue la chispa que sacó a la luz aquello que durante mucho tiempo había considerado un conflicto oculto. Su ruptura del silencio no llegó en forma de declaraciones públicas ni acusaciones estridentes. Surgió a través de palabras cuidadosamente escogidas, de revelaciones discretas que comenzaron a cambiar la percepción de la vida dentro del palacio. Durante años, el relato oficial había sido el de una familia unida y fuerte. Kate como la hermosa futura reina y Camila como la consorte estable. Las palabras de Carol sugerían una realidad muy distinta. Hablaban de una rivalidad silenciosa, de una lucha por la influencia librada no ante el público, sino tras puertas doradas, lejos de la mirada del mundo. La idea de que Camila estuviera implicada en una guerra secreta contra Kate resultaba impactante, pero para Carol explicaba todo lo que había observado. El debilitamiento sutil, los relatos estratégicamente filtrados, las descalificaciones veladas sobre los orígenes de Kate, todo apuntaba a un esfuerzo deliberado por garantizar que la autoridad de Camila no fuera cuestionada. Para Carol, no se trataba de coincidencias. Era una campaña ejecutada con sutileza, una guerra librada con susurros en lugar de golpes visibles. Para su hija, eso significaba vivir bajo una sombra constante, con cada logro moderado por fuerzas que trabajaban en silencio para contener su ascenso. Las revelaciones de Carol tenían peso porque provenían de su posición única como observadora externa e interna a la vez. No pertenecía a la institución, pero la había observado más de cerca que muchos. Su acceso a los momentos privados de su hija le otorgaba una perspectiva que los cortesanos no podían negar. Había visto la presión de los deberes públicos, pero también la carga más profunda de saber que su lugar estaba siendo evaluado y cuestionado en silencio. Cuando habló de una guerra secreta, no lo hizo desde la conspiración, sino desde la claridad de una madre que había unido verdades que el palacio prefería enterrar. Una vez expresada, su visión arrojó nueva luz sobre hechos conocidos. Los titulares, que antes parecían simples cambios editoriales, adquirieron un significado distinto. Los gestos fríos entre ambas mujeres en actos públicos se volvieron más evidentes. La idea misma de unidad comenzó a resquebrajarse bajo la sospecha de que una de las figuras más celebradas de la monarquía estaba soportando presiones desde dentro, presiones orquestadas por una reina que había luchado durante décadas por asegurar su propia supervivencia. Para Kate, la exposición de esta guerra silenciosa fue amarga y reveladora a la vez. Por un lado, levantó el velo y dio voz pública a aquello que ella jamás habría expresado. Por otro, dejó al descubierto lo frágil que había sido su posición y cuán entrelazadas estaban sus luchas personales con los juegos de poder de la institución. Para Carol, sacar a la luz esta rivalidad fue un acto tanto de protección como de desafío. Fue su manera de asegurar que su hija no tendría que enfrentarse sola a fuerzas decididas a minimizarla. La guerra secreta ya no estaba oculta. Había sido pronunciada, aunque con palabras medidas, y con ello llegó la constatación de que la imagen pulida de armonía de la monarquía había sido perforada, dejando al descubierto las luchas humanas que se esconden bajo la corona. Una familia en peligro. La revelación de esta guerra silenciosa, tal como la expuso Carol Middleton en el capítulo anterior, hizo mucho más que descorrer el velo de la vida palaciega. Arrojó una luz cruda sobre la fragilidad de la familia que ocupa el corazón mismo de la monarquía. Durante décadas, los Windsor se apoyaron en la apariencia de unidad, proyectando fortaleza incluso en medio de las crisis. Sin embargo, las palabras de Carol sugerían que, bajo esa superficie impecable, las tensiones estaban desgastando los lazos que deberían haberlos mantenido unidos. En el centro de la tormenta se encontraban Kate y William, una pareja celebrada como el futuro de la corona, ahora obligada a navegar las presiones de una rivalidad que amenazaba no solo su paz personal, sino también la estabilidad de la institución. Para Kate, soportar un debilitamiento sutil mientras cumplía con su papel como princesa de Gales suponía una carga enorme.
Su fortaleza y compostura nunca flaquearon ante el público, pero el desgaste privado era evidente para quienes estaban más cerca de ella. Cada sonrisa pública, cada palabra cuidadosamente medida, ocultaba el peso de saber que su camino hacia el trono estaba ensombrecido por una figura más veterana que ya había consolidado su territorio. La guerra silenciosa revelada por su madre trascendía el conflicto personal. Era un reflejo de la tendencia de la institución a enfrentar a las mujeres entre sí, exigiéndoles silencio mientras recompensa a quienes dominan el arte de la supervivencia. William también quedó atrapado en esa dinámica, aunque de un modo distinto. Su lealtad hacia su esposa era inquebrantable, pero al mismo tiempo cargaba con la responsabilidad de ser heredero, obligado a sostener el mismo sistema que había permitido que esas rivalidades crecieran. Comprendía la necesidad de preservar las apariencias para proteger la dignidad de la monarquía, pero no podía ignorar las fuerzas sutiles que pesaban sobre Kate. Mantener el equilibrio entre su papel de esposo y su destino como futuro rey se volvió cada vez más difícil, dejándolo dividido entre la mujer que amaba y las tradiciones que marcaban su camino. Para Carol, el riesgo era dolorosamente evidente. La obsesión de la monarquía por proteger su imagen a cualquier precio colocaba a su hija en una posición vulnerable, donde su bienestar personal chocaba constantemente con su función pública. Las revelaciones que decidió compartir no se limitaban a las presuntas acciones de Camila, sino que apuntaban al peligro de repetir la historia. Había visto cómo la vida de Diana fue consumida por rivalidades similares, y temía que Kate pudiera verse arrastrada al mismo ciclo destructivo si el palacio se negaba a cambiar. La familia en riesgo no eran solo los Windsor, sino también los Middleton. La decisión de Carol de hablar amenazaba con arrastrar a toda su familia al centro de la tormenta, exponiéndolos al escrutinio y a la crítica. Aún así, estaba convencida de que el riesgo valía la pena. El silencio ya había tenido un costo demasiado alto en el pasado. Al romperlo, esperaba proteger el futuro de su hija y la integridad de la familia, que siempre había luchado por preservar. Cuando el polvo de la revelación comenzó a asentarse, una verdad se volvió innegable. La imagen de armonía de la monarquía estaba fracturada y su futuro, ensombrecido por rivalidades internas, y en medio de todo ello, se encontraba una familia puesta a prueba por fuerzas más peligrosas que cualquier escándalo. Las guerras silenciosas libradas tras los muros del palacio. La historia de la revelación de Carol Middleton es más que un relato de susurros palaciegos y rivalidades familiares. Es un recordatorio de que, detrás del esplendor de las coronas y los títulos, existen luchas humanas profundas y persistentes. En este relato, hemos visto cómo el instinto de una madre se transformó en convicción, cómo su vigilancia silenciosa se convirtió en advertencia, y cómo su voz atravesó la imagen cuidadosamente construida de unidad que la monarquía se esfuerza por mantener. La perspectiva de Carol sugiere que Kate, admirada por millones como símbolo de gracia y estabilidad, ha soportado no solo las presiones de su papel público, sino también una batalla oculta contra el poder silencioso de la reina Camila. Lo que emerge no es un enfrentamiento sensacionalista entre dos mujeres, sino una reflexión más profunda sobre cómo sobrevive la monarquía, a través del compromiso, el silencio y el control. Sin embargo, esas mismas herramientas pueden erosionar la vida de quienes están obligados a servirla. Las palabras de Carol evocan ecos del pasado, del sufrimiento de Diana, de los peligros de permitir que el dolor privado se pudra en silencio. La conclusión es inquietante. Si estas revelaciones son ciertas, exponen grietas en los cimientos de la monarquía, grietas nacidas no de escándalos en portada, sino de rivalidades cultivadas dentro de los muros del palacio. Para Kate y William, lo que está en juego no es solo personal, sino generacional, capaz de moldear el futuro mismo de la corona. Y para Carol, romper el silencio no fue un acto de rebelión, sino de protección. Un gesto de amor que nos recuerda que, incluso en las familias más poderosas, las batallas más duras se libran en casa.